Muy buenas gente, hoy estamos aquí para grabar un vídeo relacionado a cómo explotar el kernel de un Linux. Puede ser de diversos kernels o que tengan alguna vulnerabilidad o algo así. Esto lo enseño básicamente pues, para que veáis una herramienta que es muy buena para si hacéis algún CTF, claro, todo esto en entornos de hacking ético y todo esto, en algún CTF que hagáis de Hack the Box, de Bullhub o de TreeHackMe o alguno de estas páginas en cuando hagáis un CTF, pues os puede venir bien esta herramienta. Aparte del Limpis, que es una herramienta que a lo mejor dentro de cuando ya ha vulnerado una máquina Linux, te dice las diferentes vulnerabilidades que tiene, pero claro, eso se centra a nivel del sistema operativo entero. Entonces, claro, aquí vamos a ver una herramienta que se llama Linux Exploit Suggester, que es específico para detectar vulnerabilidades dentro del kernel, por así decirlo. O no sé si también mira otro tipo de vulnerabilidades, pero yo sé que para detectar alguna vulnerabilidad así perfecta para el kernel es perfecto esta herramienta. Entonces, bueno, en aquí vamos a hacer como que hemos explotado la máquina Linux, o sea que aquí vamos a hacer el típico exploit rápido que quería hacerlo de manera más profesional en el sentido de poner algún puerto o algo para explotarlo con Metasploit, pero es que era hacerlo con mucho lío y todo. Entonces he dicho, pues mira, lo vamos a hacer directamente, vamos a venirnos aquí, lo vamos a ejecutar aquí y ya está. O sea, así me quito de rollos. Entonces la OVA la vais a tener en la descripción, ya digo, lo tenéis subido al Drive, lo pondré la URL en la descripción. Y bueno, esto es para, he puesto una OVA en específico de un kernel que tiene una vulnerabilidad. He utilizado Ubuntu 12.04 con el kernel que es vulnerable. Y bueno, esto lo hago para que veáis las herramientas, esto que he visto en algún comentario en el vídeo del Eternal Blue, que decía, bueno, hubo uno en concreto que decía que es que ese exploit estaba ya, en plan, ya era antiguo y todo esto. A ver, yo esto lo hago claramente que aquí casi todo lo que enseño ya está visto y ya lo más seguro que esté parcheado, pero no quita que es un exploit, que es una vulnerabilidad que te puedes encontrar a nivel de producción. O sea, a nivel de empresa todavía hay empresas y hablo no pocas, hablo de un 80% de empresas que a lo mejor no es todo como un kernel, pero a lo mejor tienen exploit que ya se supone que deberían de estar parcheados, pero que las empresas no actualizan los equipos. Está claro que a nivel personal siempre lo vamos a tener actualizado, depende de quién, pero siempre. Ahora, a nivel de empresa, para ellos es muchísimo más complicado a lo mejor actualizar 200 equipos. Entonces, a lo mejor prefieren asumir las consecuencias y no hablo de a lo mejor de Amazon o a lo mejor hablo de otro tipo de empresas que sean muy famosas. Eso está claro que siguen a rajatabla todo. Pero a lo mejor hablo de empresas más pequeñas que a lo mejor no pueden o no tienen presupuesto como para actualizarlo a uno más moderno o tienen que intentar apañárselas como pueden. Entonces, estos exploits todavía están a día de hoy funcionando. O sea, no porque sea antiguo ya no hay que darle prioridad. Es a lo que me refiero con esto. Entonces, una vez dicho esto, vamos a vulnerarlo rápidamente con un MFS Venom, se lo pasamos a la máquina que ya lo tendréis pasado. Bueno, es verdad, lo tendréis pasado, pero claro, con mi IP, acabo de caer ahora. Entonces esto, bueno, este es el punto .elf, lo elimináis, creáis un MFS Venom nuevo y ya está. Ya en anteriores vídeos he dicho cómo hacerlo, pero bueno, que vamos, que es muy sencillo, que tampoco iba. Es muy sencillo, que tampoco es mucha complicación. Yo creo que lo tengo, sí. Es esto de aquí, ¿vale? Ponéis esto, cambiáis, bueno, esto hay que ponerlo con él, esto de aquí, así. Esto lo ponéis con él y luego el payload, esto lo ponéis en Linux, o sea, es cambiar este Windows por Linux, así, lo ponéis así en Linux y ya está. Y ya pues todo lo demás sería cambiar la IP, el puerto que queráis y sin más lo creáis y esto lo pasáis a la máquina esta de Windows. Así de simple, configuráis el MF, o sea, configuráis el Metasploit para ponerlo en multihandler, setear el payload con el que habéis creado la aplicación, con la IP igual y el puerto igual, le dais a Run, estaréis a la escucha, vais aquí y ya está, y directamente ejecutáis esto, o lo pasáis al directorio y lo ejecutáis como diseo para que no sea root directamente, un poco porque vamos a explotar el kernel para justamente ser root. Entonces, una vez que ya la hayáis dado, ya tendríamos una shell con diseo y vale,
Y esto lo hago en Metasploit básicamente para hacerlo todo más fácil, porque así puedo subir el archivo automáticamente con un load y todo esto. Entonces nos vamos a mover al TMP para ya tenerlo, para ya estar aquí. Bueno, creo que aquí, bueno, está esto, pero bueno, esto da igual. Vale, ahora, una vez que ya hemos vulnerado la máquina Linux, imaginaros, estamos en un CTF, lo acabamos de vulnerar. Vale, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta hasta que os digo, que lo tendréis aquí, es este GitHub. También lo tendréis en la descripción, la URL. También tendréis la URL del Gitbook, donde tengo documentado todo esto. En plan, cómo hacer explotar con esta herramienta y todo, o sea, todo, absolutamente todo lo documento y siempre lo subo en mi Gitbook. Y vale, entonces, lo único que hay que hacer es meteros aquí a la URL. Vamos a copiar esto. Vamos a clonar el repositorio a nuestro, uy, a nuestra terminal, básicamente. Así que haríamos un git clone. Esto, claro, en nuestra máquina host lo clonamos. No tarda mucho tampoco. Y ahora nos metemos. Bueno, vamos a ver. Bueno, sí, sí, sí. Vale, vamos a ver, bueno, he puesto mal el LS, pero bueno, me la detecta igualmente. Vamos a meternos en Linux Suggester, este exploit Suggester. Vale, y como veis, tenemos dentro el .sh que nos importa, que este es el único que vamos a subir a la máquina Linux en la TMP. Vale, pues aquí vamos a moverlo para no tener todo este tocho de nombre. Vamos a mover esto por un les, así, un les. O sea, solo vamos a coger las iniciales de esto y .sh. Sí, por lo menos es más, ¿ves? Ahora ya pues lo podemos subir con más tranquilidad. Entonces, aquí vamos a hacer un upload y vamos a especificar el directorio. Aquí está en desktop, Linux y el LES. Vale, lo subimos. Ya si podremos ver que ahí efectivamente está ya subido. Ya lo tenemos ahí en la máquina Linux. No hace falta abrir ningún servidor de Python ni nada. O sea que esto todo mejor. Y vale, una vez que ya tengamos el archivo, hay a veces que es verdad que no me gusta utilizar mucho estas interfaces porque a veces da problemas y cuando vuelvo a una shell, porque aquí si ponemos shell nos va a dar la shell de como en una bash, bueno, una SH, por así decirlo, en Linux. Y tendríamos que cambiar a una bash menos i para que nos dé una shell normal, pero claro, cuando volvemos atrás para tener el meterpreter y volvemos otra vez a una shell, se raya y hay que salir de Metasploit y volver a iniciar todo. Entonces yo creo que en este vídeo es lo que vamos a tener que hacer. Pero bueno, si no pasa eso, perfecto. Entonces, vamos a tener una shell. Aquí tenemos que hacer, vamos a ponernos una base para tenerlo todo mejor. Y ya que tenemos esto, vamos a poner un chmod más x, vamos a darle permisos de ejecución, por si acaso. Vale, y una vez teniendo ya esto, pues vamos a iniciarlo en .sh, así. Vale, y ahora, una vez que lo iniciemos, lo que va a hacer es darnos toda la información de exploits de lo que puede tener esta máquina, básicamente, más centrándose en el kernel. Pero bueno, creo que estoy viendo otro tipo de vulnerabilidades, pero bueno. Yo la que siempre os recomiendo cuando ejecutáis este programa, bueno, aquí te dice directamente la versión de kernel que tiene, qué arquitectura tiene, el tipo de distribución, la versión, o sea, te dice absolutamente todo. Te dice todo. Y aquí ya es cuando empiezan las vulnerabilidades conocidas en este sistema. Entonces, yo la que me voy a centrar es en esta segunda porque la primera se puede hacer perfectamente, solo que la segunda es más simple, por así decirlo, de hacer el Dirty Code 2, el famoso exploit Dirty Code, que bueno, es bastante famoso en kernel y para explotar los kernel. Y bueno, te dice que es una probabilidad muy alta la que puedes ejecutar, en plan de que es una probabilidad muy alta la que funcione. Y bueno, aquí tendríais los detalles de cómo se utiliza en el GitHub ya preparado. Y luego aquí está la URL para ver, en plan, para descargarte el exploit del Dirty Code. Así que, bueno, le dais aquí, os lo descargáis. Yo ya me lo he descargado, no quiero tampoco volvérmela a descargar. Pero bueno, es este. Si os vais a Exploit Database y buscáis por el mismo exploit del Dirty Code, va a estar aquí. Y os recomiendo que vayáis aquí. Aquí directamente también lo podéis descargar, es el mismo exploit. En está siempre, bueno, este tipo de exploits están en .c, hay que compilarlos. Pero este exploit database me gusta
justo este exploit porque te lo explica aquí sobre todo cómo hacerlo, los pasos y todo, te lo dicen muy bien. Entonces nos vamos a centrar a partir de aquí en cómo compilar esto. Entonces, una vez que ya tengamos el exploit, que lo tendríamos, vamos a limpiar esto. Espérate, vamos a salirnos de la carpeta de esta. Vale. Lo tendríamos aquí. Imaginaros, lo habéis descargado, lo movéis al desktop o directamente en download lo podéis hacer. Pero sería este, justamente ese de ahí. Vale, pues una vez que tengáis ya el exploit ahí, lo vamos a mover para no, o sea, vamos a cambiarlo de nombre para no que sea así de feo, sino lo vamos a llamar Dirty, como dicen Exploit Database, lo vamos a mover y lo vamos a llamar así, Dirty C. Y ahora esto lo vamos a pasar a la máquina directamente a la Linux. Lo podría hacer utilizando el upload, pero como sé que se me va a rayar, lo más seguro, lo voy a hacer con wget. Wget, sí. Vale, vamos. Como tengo. Espera, http barra barra 192.168.5.99, ¿vale? Y vamos a pasarnos el dirty.c. Vale, esto me va a funcionar porque he abierto aquí un servidor de Python. Entonces, esto yo ya lo tenía todo preparado para pasármelo. Y vale, y una vez que ya esto, ¿veis? Ya tendríamos aquí nuestro archivo. Y ahora vamos a pasar a la parte de compilación. Aquí nos dice que lo compilemos de esta manera. Pues bueno, vamos a copiarlo y aquí vamos a pegarlo. Y entonces lo compilamos así, tal cual. Y entonces no, ya tendríamos que esta es el archivo ya compilado. Vale, ¿esto qué va a hacer? A ver, esto lo que va a hacer es, como por así decirlo, modificar con una vulnerabilidad del kernel muy bastante avanzada. En lo que va a hacer es como intercambiar el usuario de root, va a modificar el usuario de root y lo va a cambiar llamándose Firefart, el usuario Firefart, que va a obtener los privilegios de root. Que bueno, esto es porque directamente cambia el propio usuario de root, lo cambia de nombre y la contraseña, por así decirlo, utilizando una vulnerabilidad tochísima del kernel. Entonces, lo que va a hacer, que bueno, igualmente os podéis documentar aquí directamente os lo dice. Básicamente lo que hace es esto, mira. Bueno, esta es la info de lo que hace básicamente, pero mira, mueve, por ejemplo, bueno, aquí te dice algunas cosas que dice que hace el exploit. Es que sé que utiliza el archivo passwd para lo modifica de tal manera que el usuario root pasa a ser Firefart, o sea, directamente, eso es. Entonces tú cuando ejecutas, básicamente cuando haces esto, cuando ejecutas el dirty y ahora tienes que poner la contraseña que quieres que tenga ese usuario root, entre comillas, o sea, llamado Firefart. Pues, por ejemplo, le voy a poner la contraseña 1234. Entonces, yo lo inicio y esto va a tardar un rato, va a tardar un ratito. Depende de, también digo, la máquina, depende de los recursos que tengáis, todo. Va a ir más rápido o más lento. En mi caso creo que me va a ir un poquillo lento. Pero bueno, eh, lo que hace es que ahora cuando termine el proceso voy a tener el usuario, ahora lo vamos a ver todo con más claridad, voy a tener el usuario Firefart y no va a existir el usuario root, por así decirlo, porque es como que ha intercambiado ahí las credenciales, es como que ha intercambiado ahí el usuario. Y ahora ese usuario que tiene privilegios de root va a tener la contraseña que nosotros le metamos después del ejecutable de Dirty, que sería en mi caso un 234. Entonces solo tendría que hacer su firefart y la contraseña que hayamos puesto. Depende de la shell que tengamos. En mi caso, como estoy en Metasploit, me voy a conectar mediante SSH para tener una shell de bash normal con ese usuario con privilegios de root para que veáis que también se puede conectar desde SSH. Entonces, esto hay que darle un ratillo. Mientras, ya digo, mientras esto se va haciendo, ya digo, aquí, pues bueno, aquí está directamente lo que hace el código en C puro de lo que hace. Tampoco sabría deciros, tampoco sabría interpretarlo entero, o sea, porque no, tampoco soy un experto, pero es eso. Es básicamente si os vais, bueno, esto no sé qué es, será una captura de lo que hace. Esto si, por ejemplo, ponéis este mismo exploit, si metéis todo esto en Google y decís qué hace o a ChatGPT le preguntáis qué hace, básicamente os lo va a decir mejor que yo.
Entonces es una vulnerabilidad que sé que tiene el kernel y claro, y tú al ejecutar comandos en kernel se está haciendo un espacio con privilegios, con lo cual ahí tú puedes hacer lo que quieras. Entonces ahí el Dirty Code es un exploit que puedes, que depende de qué exploit escojas, puede hacer una cosa u otra. En este caso lo que hace es modificar el usuario de root para ponerlo con Firefart, modificando la contraseña y así tú teniendo tu propio usuario de root. Hay otro Dirty que lo que hace es directamente darte una shell como root, aprovechando una vulnerabilidad dentro del kernel. Hay otro Dirty que lo que hace es en ese espacio del kernel ejecuta el comando que quieras. Y hay muchos Dirties que te hacen diferentes cosas, pero en este caso yo he elegido esta que es la más sencillita y cada uno se compila de varias maneras. Pero bueno, en este caso aquí nos dice que ha sido perfecto o sea, que se ha realizado todos los cambios con éxito en el paso WD, que se ha chequeado todo, vamos, que básicamente, espérate, que me he perdido ahí. Vale, que se ha completado, o sea, que se ha añadido, se ha modificado esta línea de root y se la ha puesto con esta línea, que ha sido con éxito. Aquí, pues bueno, te dice más cosas, que te dice que el usuario es Firefart y la contraseña es un 234 como la que hemos puesto. Vale, que si queremos volver a restaurar el paso WD en plan porque nos ha hecho una copia del paso WD y ha modificado el que está actual. Entonces, que lo que ha hecho es hacer una copia y si queremos restaurar al anterior paso WD, que sin más movamos, que hagamos este comando, básicamente. Y moveremos el backup antiguo del que teníamos antes con el root normal al que está ahora. Entonces estaría todo como estaba. Pero que ahora mismo esta línea está aquí. Entonces, si nosotros, bueno, esto le hacemos enter, que a veces se queda ahí un poquito pillado. Entonces, vemos que esto funciona si leemos el etc, uy, perdón, paso WD, si lo leemos veréis que está un usuario llamado Firefart y no hay ninguno que se llame root, con lo cual este es Firefart y bueno, que tiene la base de root, aquí te está especificando. eh, y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, pues bueno, vamos a colgar esto, que no lo queremos. Vale, bueno, sí. Y ahora lo que vamos a hacer es conectarnos mediante el SSH con ese usuario. Entonces, bueno, aquí ya lo tengo de antes. En firefart arroba y la IP. Metemos la contraseña que le hemos metido, que en mi caso es un 234. Y si le damos a Enter, veremos que somos root. Sin más. O sea, veis que tenemos todo lo de root. Entonces, si un caso real, pues bueno, si nosotros nos queremos mover a la carpeta de root, vemos que estamos directamente dentro de la carpeta de root. Con lo cual, somos root. Así que, bueno, esto sería con esto ya habríamos explotado el kernel, una vulnerabilidad del kernel, por así decirlo. Sí, es verdad que hay que tener mucho cuidado con estos exploits en el kernel porque hay muchas veces que se puede, si no está del todo vulnerable el kernel, puede petar el servidor, puede petar la máquina, te puede dar un fallo de error porque es un espacio muy delicado en el que se ejecuta todo con privilegios, pero que también si te cargas el kernel, te has cargado el núcleo del sistema, por así decirlo. Entonces, por eso hay que saber que la vulnerabilidad o sea, va a funcionar perfectamente, porque a mí me ha pasado en CTFs que no estaba del todo vulnerable y me he cargado el CTF directamente. Entonces, esto ya digo, esto es para que veáis por si estáis en algún CTF que el kernel es vulnerable o queréis saber si es vulnerable, utilizáis la herramienta de Linux Exploit Suggester y ya ahí elegís alguno. Yo recomiendo este exploit. Si entre esa lista está ese exploit, yo lo recomiendo que lo probéis porque es así de sencillito, no cuesta mucho, o sea, ya veis, somos root en un momento. Si queréis ver vosotros mismos el sistema operativo, el kernel y todo lo que utiliza, hacéis un name-a en Linux y esto de aquí, eso de aquí es como, es el kernel, básicamente, es la versión del kernel, esta de aquí. Y ya luego aquí tenéis otra información, bueno, un poco en segundo plano, que tampoco es muy importante porque, bueno, yo tampoco lo suelo mirar mucho. Sé que había otro para ver específicamente el kernel, creo que era un name menos... Un name, esto me estoy tirando un triple, menos... bueno, no sé, sé que era un menos algo. No sé si era un menos L, un menos N... bueno, no. Bueno, sé que, ¿veis? Aquí con menos N pues veis el sistema operativo, pero bueno, sé que era con algún menos algo, pero no me acuerdo, ahora mismo no recuerdo cómo.
Es que me he quedado ahora con la curiosidad. Bueno, no sé. Así que, bueno, con esto ya habríamos explotado con una vulnerabilidad del kernel. En esto ya digo, para que veáis un poco las herramientas que se utilizan a la hora de explotar un kernel, hay miles de herramientas, pero entre ellas está yo creo que la más efectiva. A mí me gusta bastante. Y bueno, espero que os haya gustado, darle like, comentar, suscribiros, compártelo a tus amigos. En cualquier dudilla ya sabéis comentarme. Yo intento ayudaros en la medida de lo posible, en lo que pueda, en todo lo ético y todo esto. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.